Bendiciones, 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 mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Espero que mi Señor Jesucristo los guarde, los proteja, los bendiga, les ayude a salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando, no importando la situación, no importando dónde nos encontremos, pero sabemos que nuestro Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Bien, ahora venimos con un tema y te hago la pregunta. Para ti, ¿quién es la roca? ¿Es Pedro o es Cristo? Bueno, a la luz de la Escritura vamos a tratar de responder a esta pregunta, porque en realidad hoy hay muchas interpretaciones. Bueno, la verdad que hay muchas interpretaciones al respecto de quién es la roca, si es Pedro o es Cristo. Entonces de eso, a través de la palabra, vamos a ver a quién nos dirige. ¿Nos dirige a Pedro o nos dirige a Cristo? Que esa es la situación. ¿La Biblia nos dirige a Pedro o la Biblia nos dirige a nuestro Señor Jesucristo como la roca? Así que vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: capítulo 16 de Mateo, versículo 3 en adelante. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Y en algunas Biblias aparece ahí la confesión de Pedro. Bien, dice la palabra de Dios. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente acerca de mí? El Hijo del Hombre. Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te pondré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Entonces Jesús ordenó a sus discípulos que no se lo contaran a nadie, que Él era el Mesías. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Padrecito lindo, por este momento, por este día, por esta nueva oportunidad de vida que tenemos para presentarnos delante de tu presencia. Papito lindo, te ruego que perdones mis faltas, mis pecados, mis malos deseos y pensamientos, actuaciones, que seas tú, por favor, ayudándome a tener un comportamiento diferente a los que no conocen de Cristo, sino que dame, Señor, esa oportunidad de poder hablar de tu palabra, de poder dirigirme a ti y comunicarme por medio del Espíritu Santo, y que seas tú, papito lindo, el que por favor me ayude a cambiar mi mentalidad, a cambiar mi manera de ser, a cambiar mis deseos y pensamientos, porque solo tú lo puedes hacer. Así que desde ya, Señor, me deposito en el hueco de tu mano y dame la oportunidad, a través del poder del Espíritu Santo, poder hablar de esta palabra, y que seas tú también el que dirija mi mente y mi corazón, mi lengua, para no ofender a nadie. Desde ya, Señor, pues deposita en el hueco de tu mano a todos aquellos que ahora están padeciendo de diferentes enfermedades, como el caso de mi hermano René Alejandro Centeno Chávez, a nuestra hermana Angélica Gómez, a nuestra hermana Tere Ábalos, por su problema de Parkinson y ese dolor en su cuerpo, por nuestra hermana María Duarte,
por su salud, por nuestro hermano Monchis y su familia, por nuestra hermana Silvia Joana López, por su salud, igual que por nuestro hermano Julio Santos y su familia, al igual que por nuestra hermana Daisy López, que también, papito lindo, tú puedas poner tu mano poderosa de sanidad sobre su cuerpo, y sobre todos aquellos hermanos, familiares que puedan estar enfermos, que seas tú también, papito, poniendo tu mano poderosa de sanidad, y que tengas misericordia de cada uno de ellos. Por el pueblo de Israel te clamo, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y por todas las familias que vivimos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, que seas tú, por favor, obrando en sus necesidades, en su salud, en sus problemas, en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando, que seas tú, papito lindo, por favor, dándoles oportunidad de salir adelante. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, la pregunta, ¿quién es la roca? ¿Es Pedro o es Cristo? Bien, como dije, a partir de lo que hemos leído, nos podemos dar cuenta que aquí hay algo bien importante, lo cual vamos a desarrollar en este momento, en este relato que se encuentra en Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 20. Y podemos ver en el contexto que Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y quién dicen que soy yo? O sea, ustedes, ¿quién dice que soy? Recordemos que los discípulos fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo y anduvieron todo el tiempo de su ministerio, bueno, que se calcula en 3 años y medio, que anduvieron junto con Jesús. Aprendieron de Él, vivieron con Él, caminaban con Él, y Él siempre estuvo, pues, enseñándole. Entonces, aquí vemos la respuesta que le dice Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 16. Y luego, lo que le dice el Padre, lo que le dice Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la vencerá. Aquí es donde surge la pregunta, ¿verdad? ¿Que quién es la roca? ¿Es Pedro o es Cristo? Bueno, ahora vamos a ver el significado de Pedro y de piedra. En el idioma griego aparecen 2 palabras diferentes. Petros, que significa Pedro, una piedra, un fragmento de una roca. Sin embargo, aparece la palabra Petra, que es una roca grande o un fundamento sólido. Recordemos que ahí, cerca de Israel o cerca de Jerusalén, o en Israel mismo, no estoy seguro si está dentro o fuera de Israel, de la nación de Israel, donde está el lugar llamado Petra, que es un monte lleno de roca. O sea que ese monte, esa montaña, es una roca. Entonces, cuando hablamos de Petra, estamos hablando de un lugar grande que está formado solo por roca. Sin embargo, cuando hablamos de Pedro o Petros, que es un fragmento de una roca o un fragmento de una piedra. Ahora bien, vamos a decir que Jesús hace un juego de palabras. Tú eres Pedro, tú eres Petros, Pedro, pero sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia. O sea, y aquí es donde viene la situación que hoy hay muchas interpretaciones, e incluso, y ahí hacen ver que Jesús formó un nombre de iglesia, pero Jesús nunca formó un nombre de iglesia, sino que Él hizo crecer a un grupo de hombres que eran sus seguidores en ese momento, 12 en total, que les estaba enseñando el Evangelio. Y por eso podemos decir que muchos estudiosos entienden que la Petra es la confesión que Pedro acababa de hacer, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, que cuando analizamos la palabra, que cuando vemos lo que dice Pedro, ¿verdad? En el 13, que dice:
cuando él pregunta en el 15, perdón, donde dice, Jesús le preguntó, ¿y ustedes qué opinan que soy? El 16 dice, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. De acuerdo a esa confesión, de acuerdo a ese entendimiento, de acuerdo a esa revelación que nuestro Padre Celestial le había dado a Pedro, es que nace la parte de decir, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, vamos a ver claramente, por eso decía que muchos estudiosos entienden que la palabra Petra es la confesión que Pedro acababa de hacer, que Jesús es el Cristo y que es el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, ahora vamos a comenzar a ver algún contexto, algunos versículos en contexto para darnos cuenta qué es lo que la Biblia enseña acerca de Cristo cuando dice que Él es el fundamento. Por ejemplo, 1 Corintios 3:11, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es ¿quién? Jesucristo. O sea, nadie, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, está haciendo una aseveración que nadie, ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede poner otro fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo. Fundamento es la roca. Cristo, vamos a decir, es aquella montaña de Petra en donde Él se está presentando como el Hijo, como el Mesías, como el Salvador, como el que murió para darnos oportunidad de vida eterna a nosotros. Entonces, bajo este punto de vista, podemos entender que el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, como dije, en Efesios estamos viendo algún contexto, y por eso en Efesios 2:20 dice, ustedes forman parte del edificio cuya base son los apóstoles y los profetas, y cuya piedra principal es ¿quién? Cristo nuestro Señor. O sea, que nuestro Señor Jesucristo es el fundamento principal, es la piedra principal de todo el fundamento del Evangelio. Y es el fundamento de toda una iglesia que crezca en su doctrina, en su enseñanza. O sea, sin desviar la mirada, si es Pedro, la roca, sino que todo está centrado, porque cuando dice, ustedes forman parte del edificio cuya base son los apóstoles y los profetas, cuya piedra principal es Cristo Jesús. Entonces, ahora aprendamos, o ahora podemos comprender. Si bien es cierto, los 12 apóstoles, que fueron los primeros que llamó nuestro Señor Jesucristo para enseñarlos, para que a través de ellos forman un papel muy importante, como para seguir predicando el Evangelio, como para seguir llamando a las personas que vengan al conocimiento de la verdad y reconozcan que Jesús es nuestro único Salvador personal. Bajo ese punto de vista, entonces ahora podemos entender que sí, Pedro y los demás apóstoles, incluso ahí está Santiago y bueno, Mateo, Lucas no era un apóstol, sin embargo, él escribió Lucas y Hechos de los Apóstoles. Ahora, cada uno de ellos fueron fundamentales para levantar el movimiento de la iglesia que ahora nosotros conocemos. E incluso podríamos decir hoy en día que cada uno de aquellos que han conocido a Cristo y quieren servirle al Señor, inician por levantar una obra. Ahora la pregunta es, ¿esa obra que el hombre está levantando es para él o es para Cristo? Entonces, porque sin embargo hay predicadores, hay líderes que dicen, no, esta es mi iglesia, esta es mi congregación, y todavía dice, es que a mí me cuesta tener este grupo de hombres y mujeres que ahora vienen a la congregación, que ahora vienen al culto, que ahora vienen a cantar, que ahora vienen a alabar. Pero la pregunta es, nosotros estamos trabajando únicamente para tener un grupo de personas, para enseñarles el Evangelio y decir que esa es mi iglesia, o estamos trabajando para que el ejército de Cristo pueda crecer. O sea, porque acuérdense que nosotros formamos un ejército. Ahora bien, si
Así como le dijo como le dijo el suegro a Moisés, que levantara grupos de 100, que levantara grupos de 50 y que levantara grupos de ¿qué? De 10. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la capacidad de cada uno, que cada uno de nosotros tengamos, así también va a ser el grupo que podríamos dirigir, ¿verdad? Y esto se puede aplicar incluso en cualquier área de nuestra vida, en cualquier proyecto, o en la empresa. Esto se puede apoyar. A cada quien le dan ¿qué? Una determinada jefatura, pero ¿qué? Pero todos están trabajando ¿qué? Para la misma empresa o para el mismo dueño de la empresa. Entonces, en este caso, Cristo es el dueño de toda la iglesia, o sea, de todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro único Salvador personal. Él es nuestro jefe, Él es nuestro guía, Él es el que nos está dirigiendo a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Entonces, ninguno de nosotros estamos trabajando de una manera unitaria, sino que todos estamos trabajando en conjunto para que más personas puedan venir a los pies de Cristo y reconocerle como Salvador personal. ¿Para qué? Para seguir engrosando las filas del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía que los apóstoles forman parte del fundamento de la enseñanza, pero Cristo es la piedra principal. Y lo que dice en Isaías 28:16, profetizando sobre el Mesías, y dice: yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, una piedra firme para el fundamento. O sea, que es sobre nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento de la iglesia, y la enseñanza que Él nos ha dado. Esa es la manera como nosotros vamos creciendo, o como que si fuera una construcción, ¿verdad? Que cada uno de nosotros formamos parte de un ladrillo de la pared, que cada día va creciendo, ¿hasta qué? Hasta esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero más que todo, estamos tratando la manera de crecer en el sentido espiritual. Por eso el Nuevo Testamento aplica esta profecía a Jesús. Pedro mismo dice que Cristo es la piedra. ¿Por qué? Porque en Primera de Pedro capítulo 2, del 4 al 8, así lo está diciendo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Pedro escribe: Cristo es la piedra viva, y luego añade: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser ¿qué? La piedra principal. Recuérdese que nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por su pueblo, porque Él era parte del pueblo de Israel. Como un judío, Él fue rechazado. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús no estaban de acuerdo a lo que todos los líderes religiosos en ese momento entendían. Por lo tanto, Jesús fue rechazado. Por eso dice que la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Porque fuera de Él no hay otro fundamento. Por esa razón, bueno, ese tema voy a tratar de hablarlo la próxima vez, porque en realidad allí, a consecuencia de esto, hay una confusión para muchos cuando dicen que Jesús levantó una iglesia que en realidad en la Biblia no se menciona, sino que se mencionan otras iglesias, pero esa iglesia que se adjudica que es la iglesia que levantó nuestro Señor Jesucristo no aparece en la Biblia. Entonces, y eso es bien importante, porque nosotros tenemos que ver que si lo menciona Jesús, lo mencionan los apóstoles, lo han mencionado los profetas, que incluso los profetas nunca se dieron cuenta de que iba a haber una iglesia, sino que eso se desarrolla en el Nuevo Testamento. Entonces, por esa causa digo que hay mucha mala información al respecto, al hacer creer que Jesucristo fundó algo que en realidad nunca le pasó a Él, ¿verdad? Por la mente, humanamente hablando. Porque si Pedro hubiera creído que Él era la roca sobre la cual se edificó la iglesia, habría dicho eso. Pero señala claramente a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, la palabra dice, mi iglesia. Mi iglesia. Cuando dice
Por eso, en el 18, por eso te llamaré Pedro. Quiere decir piedra. Y dice, sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Pedro ya murió. Pedro todavía no ha resucitado, igual que todos los muertos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, que no han resucitado. Nadie, ningún humano que haya muerto creyendo que Jesús es su Salvador personal, ha resucitado. Si bien es cierto, la palabra nos enseña aquí en este mismo libro de Mateo que se llevó hacia arriba, o en Efesios, cuando dice que se llevó la cautividad cautiva. Él la levantó, se la llevó. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el paraíso estaba en la tierra, pero ahora el paraíso está ¿a dónde? En el cielo. Bien, entonces, cuando estamos viendo esta parte, lo vamos a leer en la Valera también, y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hay una aseveración con el contexto y la misma palabra que estamos leyendo, es que la roca inconmovible, que el fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando vemos, siguiendo con más contexto, entendemos que Jesús es la roca en toda la Biblia. Salmos 18:2 dice, el Señor es mi roca. Esa es una confesión ¿de quién? De David. También en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas. Por eso, refiriéndose, si bien es cierto, allá en el Antiguo Testamento no se menciona a Jesús, pero se menciona el yo soy. Y el yo soy lo utiliza nuestro Señor Jesucristo, incluso aquí en el libro de Juan. Él dice, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. O sea, él antepone el adjetivo yo soy. Entonces, que dice, Él es la roca. En Deuteronomio dice, Él es la roca, sus obras son perfectas. O sea, que nuestro Padre o nuestro Señor Jesucristo es la roca y sus obras son perfectas. ¿Por qué? Porque la obra de ningún hombre puede ser más perfecta que la de Cristo, sino que solamente la de Él, o sea, la de Cristo, no la del hombre. Por eso nosotros, como dicen Corintios, también somos colaboradores. No somos otra cosa más que colaborar con nuestro Señor Jesucristo en el aspecto de seguir transmitiendo el mensaje de la salvación. Pero la verdad definitiva no la tengo yo. La verdad definitiva está en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Por eso la roca que los acompañaba era Cristo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, dice Pablo, en Corintios 10:4 dice, Pablo habla del pueblo en el desierto y dice, la roca que los acompañaba era Cristo. O sea, en Corintios capítulo 10, versículo 4 está aseverando que quien acompañó al pueblo de Israel cuando venían cruzando el desierto, cuando iban rumbo a la tierra prometida y cuando les dio el agua que brotaba de la roca, era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Nuevo Testamento, como digo, lo ve así como para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y podríamos decir, y es claramente, que Pedro fue un instrumento, pero no el fundamento. Entonces, nosotros no estamos edificados sobre el fundamento de un hombre. Nosotros estamos fundamentados en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía, Pedro murió y resucitó y hasta ahí llegó. Pero, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo muere, o sea, lo crucifican, muere, lo sepultan, pero al tercer día Él resucitó. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso es que digo, nosotros no seguimos un fundamento humano. Nosotros seguimos un fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando decimos que es cierto que Dios usó grandemente a Pedro, ¿por qué? Porque Pedro fue el primero que predicó en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés, capítulo 2. Entonces, vamos a decir que él abrió el evangelio que a los judíos, y sin embargo, él les abrió el evangelio a los judíos, pero muchas personas todavía no lo pueden creer y no lo pueden entender. También en el capítulo 8 de Hechos,
le habla que primero les abre el evangelio o les predica el evangelio a los de Jerusalén, y luego le predica para que se cumpliera el versículo 1:8 de Hechos. Pero luego le habla a quién, en el capítulo 8 le habla a quiénes, a los samaritanos, lo que hemos estado leyendo durante estos días que estábamos estudiando el libro de los Hechos en el capítulo 8. A los samaritanos les abrió la puerta, ¿para qué? Para que conocieran el evangelio. Y también en el versículo 10, que eso falta para que lo leamos, van a aparecer aquí, ahí ¿quiénes? A los gentiles. O sea, primero los judíos, después a los gentiles. Lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Que primeramente a los judíos y después a los griegos. Entonces, así está el orden aquí también. Primero los samaritanos, que no son israelitas, pero son descendientes, digámoslo así, había una mezcla entre judíos y gentiles, y por eso nacen los samaritanos. Pero después en el capítulo 10 está hablando directamente a los gentiles, porque mismo Pedro lo dice, Pablo, que lo manda a predicar a los gentiles, pero nunca aparece como un dueño de la iglesia. O sea, Pedro no es dueño de una iglesia, sino que Hechos 15 incluso participa junto con los demás apóstoles y ancianos de la iglesia, pero la iglesia no depende de una sola persona. Por eso cuando veamos Hechos 15 nos vamos a dar cuenta que ahí Pedro está haciendo una buena participación para seguir anunciando o abriendo las puertas del evangelio y, digámoslo así, al mundo en general. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo? ¿Verdad? Jesús acaba de escuchar la confesión de Pedro, y por eso le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces declara sobre esa verdad, sobre esa roca firme, sobre la revelación de quién soy yo, edificaré mi iglesia. O sea, haciendo una interpretación del versículo 18, que sobre esa verdad, de lo que dijo Pedro, cuando contesta, ¿verdad? En el 15, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que vive y da vida. Entonces, sobre esa aseveración que hace Pedro, y luego lo que le dice Jesús en el 18, sobre esa verdad que tú acabas de ver, que tú acabas de decir, sobre esa verdad que te la ha revelado mi Padre. Entonces, sobre esa revelación que tú has recibido, de quién soy yo mismo edificaré mi iglesia. O sea, que la iglesia no está edificada sobre un hombre, sino sobre Cristo, reconocido como el Mesías y el Hijo de Dios. Así que, mis queridos hermanos, como dije, todo esto, pues, lo que ahora hemos visto en esta parte, podemos entender que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que Él es la base de la fe cristiana evangélica, y que la iglesia nace de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y también reconocemos, o a través de la Biblia podemos entender, que Jesús es el único fundamento, no hay otro. Lo que dice en 3:11 de 1 de Corintios, no existe otro fundamento. Toda doctrina debe descansar en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra confianza debe estar siempre en nuestro Señor Jesucristo y no en los hombres. Cuando logramos entender que Cristo es la piedra principal, Efesios 2:20, 1 de Pedro 2:4 al 8, entonces los apóstoles anuncian el evangelio. Cristo es la piedra angular que sostiene que todo el edificio. Así que si quitamos a Cristo, todo se derrumba. Por eso decía, nosotros no estamos fundamentados en un pensamiento humano o una idea humana, sino que estamos fundamentados en nuestro Señor Jesucristo, en el evangelio, en la palabra, y que la dirige a través del poder del Espíritu Santo. Por eso la iglesia debe de permanecer siempre en Cristo. ¿Por qué?
porque y edificaré mi iglesia, o sea, haciéndola, hablando como que Él es el constructor que cada día va añadiendo, va añadiendo, va añadiendo, como para levantar un ladrillo, como para levantar una casa, una pared, pero también para seguir conformando el ejército el ejército celestial, que vamos a formar todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Por eso edificaré mi iglesia. No dijo, voy a edificar la iglesia de Pedro, tampoco dijo, voy a edificar la iglesia de Pablo, ni la iglesia de ningún otro hombre, sino que él mismo estaba diciendo de que él iba a confesar, él iba a construir lo que es su iglesia, ¿verdad? En la cual todos y cada uno de nosotros que hemos creído en Él como nuestro único Salvador personal, formamos parte de esa iglesia. Entonces la iglesia no está sostenida por un hombre, está edificada sobre Jesucristo. Los hombres pasan, pero la roca permanece para siempre. Bendito sea nuestro Cristo celestial por la enseñanza que nos da, por lo que nos enseña a través de la Biblia, que es a través del poder del Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos, sigamos firmes y adelante creyendo que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que Él muy pronto estará llamando a quien, a su escogida. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por esta nueva oportunidad que nos permite de vida, como también, Señor, para presentarnos delante de tu presencia, y que seas tú, por favor, quien dirija nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Padre, que seas tú, por favor, el que obres en cada familia, que ahora, Señor, estamos en problemas, dificultades, pero sabiendo que tú eres un Dios fiel y verdadero, y que nunca nos dejarás perecer de ninguna manera, sino hasta el día que llegue, pues, la hora de la muerte. Así que desde ya, papito lindo, nos depositamos en el hueco de tu mano, y que sigas tú guardando y protegiendo a cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren. Y asimismo, Padre, quiero suplicarte que toques esas mentes y esos corazones de nuestros familiares que aún no se han rendido a tus pies, nuestros amigos que aún no te reconocen a ti como el único Salvador personal, que en esta hora, papito lindo, puedas poner tu mano poderosa sobre sus mentes, sobre sus vidas, sobre sus corazones, y que puedan hacer esta confesión de fe para reconocerte a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da Cristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que tengan un bendecido día, que mi Cristo los cubra con su sangre preciosa y les ayude a salir adelante en cualquier situación. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Bendiciones para todos.